De aquí, pues, por supuesto, a veces tenemos fallas del internet, entonces, si alguna situación sucede, me lo van informando. Bueno, como muy bien dijiste, voy a presentar el tema sobre el manejo del paciente agitado. Voy a buscar la presentación para que compartan y puedan ver las imágenes de lo que les voy a hablar el día de hoy. Estoy aquí buscando la presentación. Todavía no se ve la imagen, ¿verdad? No, ya no vemos las diapositivas. Hace un momento las pudimos ver, pero ahorita no. Ok, ya las vuelvo a presentar. Un poquito de... Ahora sí. Ahora sí. No, señora, aún no. Me está agarrando acá. Listo, Doc, ahora sí vemos tu pantalla. Perfecto. Chévere. Muy bien. Bueno, paciente agitado. Voy a tratar de ser lo más práctica, ¿verdad? Para que me entiendan, porque hablar del tema de psiquiatría a veces se hace un poco complicado por el hecho de que en el manejo médico siempre lo tienen como un poco aislado, ¿no? Del manejo médico general. Sin embargo, estamos claros que en la psiquiatría es parte y rama de la medicina y tener estos conocimientos nos da, por supuesto, un manejo integral del paciente, ¿ok? Para iniciar, yo quería contextualizar con ustedes lo que son términos que deben manejar en su práctica médica, que es urgencia y emergencia médica. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, te escuchamos bien, Doc. Perfecto. Sigo entonces. Cuando hablamos de una urgencia, se presentan aquellas situaciones en las que se precisa una atención inmediata. No deja de ser importante, por supuesto, el tema de emergencia, donde se habla que es una situación crítica de peligro, donde se evidencia pues un riesgo en cuanto a la vida del paciente y amerita una actuación inmediata. Lo que quiero decir con esto que el paciente agitado forma parte de una emergencia que necesita la atención inmediata porque obviamente el paciente puede estar en riesgo y los que están alrededor. Hasta nosotros como médicos, si no sabemos manejar la situación, también estamos en riesgo. Un punto importante tomar en cuenta acá que la emergencia puede afectar el inconsciente, o sea, el sensorio. Pero en este caso vamos a saberlo distinguir o precisar. Muy bien. El manejo del paciente agitado debe iniciar con un análisis clínico. Cuando hablo de análisis clínico, específicamente hablo de hacer un diagnóstico diferencial preciso. Para ello es bueno, por supuesto, la exploración clínica, que es parte de nuestra práctica. La observación médica es vital, la entrevista médica y, por supuesto, hacer el diagnóstico preciso. Y yo coloqué acá pericia clínica. Llega un momento en que estos elementos que hablé sobre la exploración clínica deben intervenir de una manera, digamos, integrada y hasta rápida. Cuando uno como médico y en el área de emergencia, sobre todo son las áreas donde vamos a estar recibiendo este tipo de pacientes, desde el momento que entra la emergencia, ya nosotros debemos estar ejerciendo, por supuesto, eso que llamo pericia clínica, la capacidad de poder ver cómo camina, cómo viene, si está y en qué condiciones viene el paciente.
Teniendo entonces estas premisas, les pongo el concepto claro de lo que es un paciente agitado. Se dice que es un síndrome inespecífico, o sea, tiene muy variadas etiologías y se caracteriza por una alteración del comportamiento motor, donde hay un aumento desproporcionado, desorganizado de la motricidad, acompañado de una activación vegetativa o neurovegetativa. Y por supuesto puede estar acompañado de ansiedad, pánicos, intensos estados emocionales. Lo importante de este asunto es que claramente, o sea, digamos que no hay que ser tan, digamos, observador, el paciente viene con una actividad motora desorganizada. Es lo importante que debemos aclarar. Muy bien. Las etiologías. Teniendo claro este concepto, debo explicarles a ustedes cuáles son los términos que nosotros usamos a nivel de la práctica en psiquiatría. Está el término organicidad y el término no organicidad. Cuando hablo de esto, es precisarlo porque de allí vienen los diagnósticos diferenciales. Orgánico, a nivel cerebral, se habla que hay una lesión a nivel mental o cerebral debido a una enfermedad, pero que no es psiquiátrica. En cambio, cuando hay una alteración no orgánica, ya lo relacionan con el área psiquiátrica, o sea, donde supuestamente no hay una lesión orgánica a nivel cerebral. Pero para mí, cuanto al ejercicio médico, toda comportamiento o agitación en el paciente, todas para mí son orgánicas, así sean psiquiátricas, ¿ok? Entonces, en la medicina se los coloco acá. Todo es un manejo integral. Tenemos que explorar el paciente desde la esfera, obviamente, bioquímica, biológica y desde la esfera psicológica. No podemos separar uno del otro. ¿Vamos bien? Sí, señora. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta el término organicidad, que me imagino que lo habrán escuchado durante su formación, tenemos estas causas. Causas de agitación orgánica. Dentro de estas causas tenemos las intoxicaciones. Esto es muy frecuente en emergencia, por alcohol, estimulantes, cannabis, antidepresivos, neurolépticos. Estos digamos que son los puntuales. Un paciente que viene intoxicado es un paciente que viene agitado. Los síndromes de abstinencia, por supuesto, no los podemos dejar pasar por alto. Un paciente que abandona el consumo de alguna sustancia, obviamente va a tener un comportamiento particular. Actualmente, hoy en día, se ve mucho el paciente agitado por la abstinencia a opiáceos. Y, por supuesto, tenemos que tener el diagnóstico preciso para tratarlo. ¿Por qué les digo esto? Y aquí me detengo para darles un poco de la experiencia clínica. En estos días llega un paciente que tiene 23 años con consumo de marihuana, en la cual decidió por voluntad propia dejar el consumo desde hace 3 meses. Pero el paciente no había dicho nada. ¿Qué les digo con esto? Presentaba síntomas tales como hipertensión arterial, aumento de frecuencia cardíaca, sudoración profusa. O sea que si te pones a ver, estaba en una situación de abstinencia. Pero iba el cardiólogo, médico internista, y todos les decían que tenía un proceso ansioso, pero nunca dijo que consumía droga. Entonces, tenemos que ser como que muy, digamos nosotros, muy suspicaz. Un paciente que viene con un comportamiento y unos síntomas que te hablan de abstinencia, pues el interrogatorio médico debe ser preciso. Eso forma parte de la anamnesis que hacemos en la entrevista clínica. Sin embargo, oye, es pensar el diagnóstico. Nosotros como en la parte clínica, nosotros como clínicos, debemos siempre pensar ese diagnóstico. Este paciente decide asistir a mi consulta porque obviamente necesita ayuda psiquiátrica para soltar y no pasar el proceso de abstinencia, pues ayudarlo en todo el control médico. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el diagnóstico. Sigo acá en las causas. Delirio o síndrome confusional, esto es muy frecuente. ¿Dónde está relacionado esto? Infecciones, fiebre,
insuficiencia respiratoria, insuficiencias cardíacas, hepáticas, encefalopatía. Es tanto así, muchachos que están aquí presentes, que hay pacientes psiquiátricos ya diagnosticados, pero en control médico, o sea, no tienen síntomas, y resulta que este paciente psiquiátrico recibió un traumatismo craneoencefálico leve a moderado. Presenta un comportamiento psiquiátrico tipo agitación y de una vez lo llevan directo ¿hacia dónde? Hacia el psiquiátrico. ¿Sí me está entendiendo? Y resulta que en el psiquiátrico uno hace la exploración y se da cuenta que no hay un comportamiento psiquiátrico como tal. Y hay que ser muy delicado y sutil para hacer el diagnóstico preciso. Resulta que el paciente viene con un traumatismo craneoencefálico. Entonces presenta síntomas del traumatismo craneoencefálico y no como la entidad psiquiátrica. Entonces por eso les digo que es bueno saber diferenciar cuándo es psiquiatría y cuándo no es psiquiatría. Y entonces, por este mismo orden, tenemos las alteraciones metabólicas, crisis parciales, tumores cerebrales, también los síndromes paraneoplásicos están muy bien estudiados en las causas de agitación y, por supuesto, las demencias. En las etiologías por agitación psiquiátrica, bueno, ya son grandes grupos. Tenemos la agitación psicótica, donde están los diagnósticos de esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos, episodios maníacos, episodios depresivos. Fíjese algo, allí hay que estar muy sutil en el momento de ver un paciente con un síntoma psicótico, entender que es paciente que viene con una descompensación ya diagnosticado, hablo de esquizofrenia en este caso, y viene ya descompensado, pues va a presentar una agitación propia pues, de la enfermedad. Ideas delirantes, son netamente del grupo psicótico. De las no psicóticas está trastorno explosivo intermitente, trastornos de personalidad, los histriónicos, límites, paranoides. Esto es bueno tomarlo en cuenta. Hay pacientes que no se le conoce ningún tipo de antecedente psiquiátrico y el paciente presenta de manera abrupta una agitación. Y por supuesto llama la atención a los familiares, buscar ayuda, llevarlo al médico y toda esta cosa. Y resulta que es un paciente que no ha sido diagnosticado. Nosotros lo llamamos subdiagnosticado, pues que no ha recibido evaluación. Y su primera forma de, digamos, de debut va a ser de una agitación psiquiátrica. Y esto se ve mucho en la personalidad límite. También tenemos reacción de estrés agudo, crisis de ansiedad, crisis de pánico, crisis conversiva, alteración de conducta en los retrasos. Nosotros le decimos ya, por supuesto, déficit cognitivo o demencia. Hoy en día, lo que estamos viviendo a nivel, digamos, mundial, situación pandemia. Actualmente la situación pandemia está exacerbando, está detonando cuadros psiquiátricos y están detonando de una manera muy explosiva. Por tal motivo, nunca debemos dejar aislar el hecho de lo que estamos viviendo, pandemia, psicológicamente lo que está afectando, para que una agitación obviamente se produzca. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo en el momento de la emergencia, cuando estemos trabajando en una emergencia. ¿Vamos bien? Bien. Sí, señora. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una agitación orgánica y no orgánica? Voy atrás. Agitación en este caso, psiquiátrica y no psiquiátrica. ¿Ok? Entonces, la agitación orgánica normalmente se sospecha, ¿verdad? Cuando el cuadro es agudo o subagudo en algunos pacientes, por ejemplo, de edad avanzada, sin historia psiquiátrica previa. Entonces se caracteriza, les puse en negritas los principales, porque como estudiantes de medicina y en el momento del ejercicio médico, nosotros debemos de tener como que puntual el síntoma que me diferencia de una cosa y de otra. Entonces aquí le puse alteración de la conciencia. Esto es puntual. Cuando un paciente viene con alteración de la conciencia, por favor, hay que descartar cualquier lesión orgánica a nivel cerebral, desorden metabólico, ser muy allí
Muy sutil y muy, por supuesto, específico en hacer el diagnóstico. Ajá, tenemos otro síntoma acá. Desorientación temporoespacial, paciente que no sabe dónde está, dónde vive, fecha, qué día es hoy. Es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, en algunas demencias, obviamente esto se ve. Confusión mental, también le llamamos fluctuaciones mentales. De repente, como que está coherente y en breve momento pasa a una incoherencia, o sea, está como que una fluctuación. Está coherente, incoherente, coherente, incoherente. Entonces te habla que hay algo orgánico. Un discurso incoherente, dificultad para la marcha, hiperexcitabilidad muscular o hiperreflexia en el momento de la exploración clínica que podamos hacer. Ustedes me dirán, bueno, doctora, el paciente viene agitado. Sí, correctamente, pero nunca dejen a un lado la exploración o el examen físico, ¿ok? Cuando se pueda dar, hay que revisar todos los signos que nos habla de la lesión orgánica. Ajá. El paciente se encuentra inquieto, sudoroso, hay desorientación, demandar sus pertenencias, exigiendo que se le deje, vocifera, pide ayuda. Son elementos, digamos, no puntuales porque esto lo puedo ver tanto en psiquiátricos como no psiquiátricos. Obviamente está inestable, irritable, se quita las vías, la sonda, puede existir alucinaciones visuales. Muchachos, futuros médicos, cuando un paciente viene con alucinaciones visuales, eso es un signo específico de lesión cerebral. Nunca lo olviden. Cuando estén ejerciendo, cuando estén haciendo sus actividades médicas, pacientes que alucina visualmente, hay que descartar desde tumor cerebral, que es el primer diagnóstico que yo como médico haría, hasta llegar a lo último que sería una esquizofrenia. Muy bien. Delirio, actividad ocupacional e ideación delirante, de perjuicio. O sea, tiene más que todas esas ideas delirantes desorganizadas, que me persiguen, que me quieren hacer daño. Es bueno tomarlo en cuenta. Quizás tenga un contenido psiquiátrico de alto nivel, pero un paciente que no viene con antecedentes psiquiátricos, hay que pensar en una lesión orgánica. Ok. Un signo bastante frecuente es la fluctuación, alternándose periodos de calma con otros de agitación. Es lo que le decía anteriormente con la confusión mental. De repente el paciente queda calmado. No hay ningún tipo de agitación psicomotriz, pero de forma abrupta inicia otra vez una intranquilidad motora, se quiere levantar, se quiere parar, se quiere quitar las vías intravenosas, en fin, mucha fluctuación. Y bueno, parte del examen físico, por supuesto, evaluar si el paciente presenta fiebre, taquicardia, taquipnea, sudoración, temblor, algún signo neurológico que te llame la atención de que hay una lesión orgánica. Y por supuesto, todo esto tiene que estar complementado con todo lo que es para clínicos para hacer un diagnóstico o completar el diagnóstico. Y también con neuroimagen. Ok, ya entendemos una agitación orgánica. Vamos con la psiquiátrica. En la psiquiátrica puntual, ve cómo inicia. Más que todo se ve alucinaciones auditivas. El paciente ideación delirante de perjuicio, trastornos delirantes, megalomanía, alteraciones de la afectividad. Hay pacientes que vienen con una agitación psicomotriz, pero vienen muy alegres, con una euforia y una alegría extrema. Eso es muy psiquiátrico. Y eso más que todo se ve en las fases maníacas de los pacientes bipolares. Verborreico o habla muchas groserías, un lenguaje muy desorganizado. Muy bien. Importante tomar en cuenta, la conciencia en la agitación psiquiátrica está clara, o sea, no hay desorientación temporoespacial y las fluctuaciones son muy escasas. Y por supuesto, parte de la entrevista clínica tienen antecedentes psiquiátricos.
tanto los pacientes afectados de demencias como déficit cognitivo pueden presentar episodios de agitación psicomotriz, y todo puede ser por un detonante, tales como un dolor, una fiebre, un estreñimiento o cualquier otro síntoma. Importante tomar en cuenta cuando un paciente psiquiátrico viene controlado, me explico, una esquizofrenia, una bipolaridad, y de repente pasa un estresor, la muerte de un ser querido, divorcio, el hijo que se va de la casa, son elementos, digamos, psicosociales que van a detonar algún tipo de agitación psiquiátrica. ¿Ok? Muy bien. Vamos avanzando. Les quise colocar factores de riesgo. ¿Por qué? Porque en el momento de que usted haga su historia clínica, que es el elemento fundamental para hacer el diagnóstico preciso, por supuesto, usted tiene que evaluar cuáles son todos esos elementos que me ayudan al diagnóstico. Los factores demográficos. Se habla que lo más frecuente es que los pacientes jóvenes y aquellos en cuya familia de origen existen antecedentes de conducta agresiva tienen mayor riesgo de presentar un episodio de agitación. Más frecuente en varones, el estado civil que más arrojan los estudios es el soltero, bajo estatus socioeconómico, y por supuesto antecedentes familiares de conducta agitada o agresiva. Entonces, todos estos elementos son importantes para nuestro ejercicio médico, porque cuando te llega ese paciente agitado a la emergencia, normalmente viene acompañado por el familiar o por el vecino, por una persona llegada, y te puede decir, no, toda la familia era así. Esos son datos importantes tomarlo en cuenta. O no, él es así, él siempre le da esto. Entonces, esto forma parte de los factores demográficos en pacientes con agitación. En los factores clínicos, los antecedentes personales de conducta agitada, el mayor riesgo en un nuevo episodio, por supuesto, o sea, más que todo es un nuevo episodio, y el diagnóstico tiene que ser médico. Existe mayor posibilidad de presentar agitación en pacientes, por supuesto, con esquizofrenia, primer diagnóstico, nunca se les olvide, trastorno límite de personalidad, demencias, epilepsia, abuso de sustancia o déficit cognitivo, la desorganización cognitivo-conductual y la presencia de síntomas psicóticos. El nivel de conciencia de enfermedad o insight. Cuando hablamos de insight, es que ya el paciente te viene con la claridad de que tiene un trastorno psiquiátrico. ¿De acuerdo? De hecho, hemos tenido en la práctica médica pacientes que pueden llegar y te dicen, yo soy esquizofrénico y estoy descompensándome, y empieza con la violencia y empieza con la agresividad. O sea, que ya hay pacientes que vienen muy bien trabajados y ya saben cuándo van a detonar. Ojo, no todos los pacientes son así, ¿de acuerdo? Ya cuando el paciente te viene con el diagnóstico en la boca, excelente pues para aplicar el tratamiento específico. Pero estos factores clínicos también son importantes tomarlos en cuenta. Ok. El 50% de los episodios de agitación, agresividad se producen en la primera semana de ingreso. Esto le hablo más que todos los pacientes que están hospitalizados. Cuando nos toquen hacer rondas hospitalarias, cuando estemos en áreas, por ejemplo, cuidados intensivos, cuidados postquirúrgicos, es bueno tomar en cuenta esto. El porcentaje puede ser más elevado en pacientes ingresados en unidades como la unidad de cuidados intensivos, en el periodo postquirúrgico de recuperación, donde el paciente no tiene conexión con la realidad y, por supuesto, es posible que el paciente presente una agitación. No debemos dejar a un lado también pacientes ingresados por forma involuntaria, por conflictos legales, personal, o, por supuesto, otros desencadenantes. Lo que les quiero decir es que todos los elementos personales, todo lo que es ambiental, contextual, es importante tomarlo en cuenta para hacer un diagnóstico preciso. Les quería comentar que en esta semana me llegó un paciente psicótico, o sea, con una agitación psicótica, pero sin antecedentes de enfermedad psiquiátrica. Y cuando hago la entrevista clínica, el paciente tiene un mes de postoperatorio por una fractura de la pierna. No recuerdo qué área de la pierna. Total es que aparentemente posterior a la recuperación quirúrgica, se habla que fue un efecto anestésico. Entonces,
Estuve averiguando un poco con los doctores que estuvieron a cargo de la intervención, revisando la anestesia que se colocó, y resulta que la anestesia que utilizaron fue la ketamina. Y hay estudios que hablan que la ketamina puede producir estados de agitación, sobre todo estados delirantes, pero no tiene, o sea, no te produce una enfermedad psiquiátrica, es lo que les quiero decir, netamente es un efecto propio de la anestesia. Pero esto es bueno tomarlo en cuenta. Muy bien, vamos avanzando, muchachos. Tenemos acá signos prodrómicos que nos hablan de que viene una agitación. Un paciente que tiene una hiperactividad musculoesquelética, por ejemplo, un paciente hospitalizado, ustedes que están haciendo su ejercicio en un hospital, ve a un paciente agitado, se levanta, camina, no encuentra tranquilidad, te manda y te pide, evalúame la tensión, siento que la tensión está alta, tengo la tensión, tengo mucha taquicardia, y empieza a elevar el tono de voz, usa un lenguaje amenazante, tengan cuidado. Eso te habla que el paciente puede hacer una agitación incontrolable. Discute con sus compañeros o compañeros de cuarto en la habitación, golpea mesas. Son elementos importantes que tomen en cuenta de que el paciente viene con agitación, y ustedes deben de preparar a todo su equipo médico y enfermera para actuar de manera correcta. Muy bien. Importante bien la expresión facial, todos estos elementos que más adelantico se los voy a concretar. Otro punto importante. Si el paciente viene armado, me explico, con elementos tipo un arma de fuego, un arma blanca, cuidado. Se pone en riesgo el paciente y también pone en riesgo a ustedes como médicos. Entonces, lo importante es buscar personal de seguridad, tener todos los elementos, ¿verdad?, para mantener su seguridad y la del paciente. Esto puede pasar mucho en la emergencia y tenemos que estar cautelosos de estos episodios. Muy bien. Creo que entendemos un poquito ya los conceptos claros sobre el paciente agitado. Voy a pasar a la otra fase, que es el abordaje y tratamiento. Bueno, cualquier pregunta o no sé, será la metodología, si al final voy a seguir avanzando entonces. Ok, abordaje y tratamiento. Primero, medidas de seguridad. Tener en claro que salvaguardar la integridad del paciente y del personal que le atiende. Se habla, esto nosotros lo manejamos muy frecuente, bueno, en nuestra práctica psiquiátrica. Debemos mantener una distancia de seguridad con el paciente. Mantener una vía de salida, de escape, me explico. No podemos evaluar un paciente agitado a puerta cerrada. Siempre se debe evaluar el paciente con un familiar, personal de enfermería, nunca quedarse solo con el paciente, agitado obviamente. Tiene que estar usted en una posición de pie, de guardia, pues, de seguridad, buscar ayuda. Normalmente en la emergencia, no sé cómo será en Colombia, pero acá nos dejan obviamente el teléfono, a veces sistema de radio por circuito cerrado, y pedimos el apoyo, pues, por seguridad o alguna situación que se presente. Pendiente, la sala debe estar libre de cualquier objeto contundente, ¿de acuerdo? O sea, algo que usted vea que sea lesivo, tanto para el paciente como para usted, debe tratar de retirarlo lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Segundo, sigamos con el abordaje. Apenas estamos iniciando con lo que es seguridad. Contención verbal. El primer paso de todo proceso en un paciente agitado es saber hablar, cómo poder hablar con un paciente agitado. Primero, tener claro que con ese paciente usted puede recoger información importante para el diagnóstico. Y obviamente con los familiares que están con el paciente o la persona que está con el paciente. Entonces, recoger la información observando el discurso. Si el paciente presenta incoherencia al hablar, grita, habla de alucinaciones, me explico, veo un niño, veo a alguien y obviamente no hay nadie, entonces estamos hablando de un delirio.
lucidez de conciencia, si te comprende tu lenguaje cuando tú le haces una pregunta, me explico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y resulta que te dice una para respuesta, o sea, te dice, hoy, no sé, hoy es el día de la independencia. Nada que ver con la pregunta que usted le hizo, entonces ya te está diciendo que hay un nivel de incoherencia alto. ¿Qué más podemos ver? La presencia de signos de intoxicación, si el paciente huele a alcohol, huele a una sustancia tóxica, en la manera de hablar, si presenta, por supuesto, una disartria, algo que te diga, pues, que hay algo tóxico allí. Nada más con la contención verbal. En el momento de la entrevista, hay que recabar la mayor información posible. Quién lo trasladó, cómo lo trajo, por qué lo trajo, todos esos elementos son importantes. Fíjense, esto es un acto que amerita mucha pericia y habilidad para hacer y colocar el tratamiento específico. Entonces, hablar con los familiares, hacer la entrevista, si tiene antecedentes psiquiátricos, primera vez que tiene un episodio, se cayó, ¿qué ocurrió? Una vez con el paciente, dirigirse de una forma educada, en un tono bajo. Hay algo muy frecuente, mire, lamentablemente esto pasa con nuestros colegas que no son psiquiatras, sobre todo en los servicios de traumatología, cirugía, donde normalmente los pacientes que ingresan son pacientes antisociales, pacientes que vienen ya con una vida delictiva, vienen heridos por arma de fuego o arma blanca. Total que la mayoría de los pacientes vienen también asociados con consumo de sustancias y vienen irritables, agitados. Y si el médico que lo va a abordar tiene un tono alto de voz, amenazante, por supuesto va a detonar más el cuadro de agitación. Entonces es importante mantener la calma. Nosotros como médicos, en el momento del área de choque, hablar de una forma educada, un tono adecuado, eso sí, con seguridad y firmeza de que usted está haciendo su trabajo. La agitación del paciente y comprensible, el nerviosismo familiar, las personas que están alrededor. Entonces, tratar de mantener la calma, mostrar interés por el problema, escuchándole, haciendo, nosotros le llamamos una escucha activa, o sea, escuchar lo que dice el familiar, el paciente, comprenderlo. Ganarse la confianza es parte de este proceso. O sea, yo lo que les estoy hablando aquí es de la relación médico-paciente, ¿ok? Y por supuesto, todo esto te va a llevar a tomar todos los datos clínicos para colocar el tratamiento farmacológico, ¿ok? Bueno, les hablaba de confianza, empatía, autonomía. Siempre, como esto es un consejo mío, una experiencia clínica mía personal, hagan equipo de trabajo con el personal de enfermería, personal camillero, personal de limpieza, todo forma parte del equipo de trabajo. Entonces, con un buen equipo de trabajo en su guardia, el día que le toque, conozca a su enfermera, conozca al personal que está allí, sea muy proactivo, porque ese mismo personal proactivo le va a ayudar en procesos como este, ¿de acuerdo? Y por supuesto va a poder abordar de la mejor manera la agitación de ese paciente. Muy bien, no se debe olvidar que el instrumento más terapéutico es el personal, les estaba hablando, hay que animar a este paciente y por supuesto lograr transmitir en ese paciente esa confianza, esa conexión para poder ayudarlo. Parte más de lo de seguridad, les voy a dar estos tips para que me entiendan. En el ejercicio de medicina general, en una emergencia, pues obviamente estos tips son muy buenos. Cuando vean un paciente agitado, por supuesto, está fuera del alcance del paciente, sobre todo algo más lejos del alcance de sus brazos, obviamente para que usted no salga lesionado. Trate de evitar de tocarle, de darle una palmada en la espalda. O sea, no haga esa proximia con el paciente porque todo lo que usted haga el paciente lo puede ver de manera adversa y eso puede detonar más la agitación psicomotriz del paciente. Y por supuesto, tratarse de mantener en el campo visual del paciente, pero no cercano a él. Estar muy claro de tener la vía de salida accesible,
posiblemente que no haya elementos que sean obstáculos en la vía de salida, por si el paciente se agita de manera, digamos, extrema y usted no salga herido y lesionado. Siempre debe estar cercano a la puerta, no, digamos que estos son tips importantes que lo tomen en cuenta. O sea, que cuando usted vaya a su área de trabajo, en una emergencia, en el hospital, siempre usted es como quien dice, así me lo enseñaron a mí, ustedes son el jefe de su guardia y ustedes ordenen las cosas como deben ser para, obviamente, desenvolverse bien como médico y hacer un buen ejercicio clínico en todos estos casos. Muy bien. Esto que dice aquí, una mesa interpuesta entre ambos aumenta la seguridad. Bueno, en este caso sería el escritorio. Eso te hace una barrera en todo caso para que el paciente se ubique, pues que está el médico al frente y él debe tratar de mantener. Esto en estos casos de, digamos, pacientes expansivos, que la agresividad no es tan extrema. Muy bien, nunca haga una observación con pacientes solo. Debe estar con el personal completo. O por lo menos la enfermera o la enfermera, un vigilante. ¿Vamos bien? Sí, Doc, vamos bien. Ok. Pasa es que, claro, cuando uno dicta clases, uno ve digamos, la conexión con sus alumnos y eso le ayuda a uno. Pero bueno, ahorita con este sistema virtual no nos queda de otra. Bien. La actitud empática debe haber respeto, hablando despacio, un tono de voz firme, no autoritario, se los hablé al principio. Tratar en todo lo posible manejar esas normas de cortesía, por favor, pase por aquí, haga, nos colabora, o sea, tratando de llevar a ese paciente a bajar ese nivel de agitación verbal. Recuerden que este es el primer mecanismo, ¿ok? Tratar de que ese lenguaje que usted utilice de forma conciliatoria, de forma, digamos, que calme, lleve al paciente de una forma adecuada a colaborar con el tratamiento. No busque confrontar las ideas y razones del paciente, por favor, se los recomiendo desde hoy. El que vaya o no vaya a estudiar psiquiatría, a todos les funciona, por favor. Si el paciente dice que él es, yo les voy a poner un ejemplo, él es Iron Man, usted no le reniegue eso, ¿ok? Si él dice que es Iron Man, perfecto, usted es Iron Man, pero tenga la verdad y siéntese por acá. O sea, llevarle siempre la idea con que viene con su incoherencia para manejar y ayudarlo lo más pronto posible. No se quede con el paciente, no, tú no eres Iron Man, tú no eres esto, tú no eres el otro. O sea, no, ese no es el manejo adecuado. Tratar de llevarle esa digamos, coherencia incoherente, pues, de lo que él piensa que es, para ayudarlo. Por supuesto, tratar de ayudar en todo lo que es eso, el sufrimiento. Si el paciente está delirando, no hay que entrar en sus ideas falsas. Muchachos, fíjense algo, en una oportunidad a mí me tocó atender una paciente con una demencia, pero venía debutando, o sea, primera vez que presentaba la agitación. Y en medio de su demencia, su idea delirante es que ella era la reina de Inglaterra. Recuerdo este caso muy particular porque se estaba manejando, bueno, todo el equipo, más que todo medicina interna y neurología, pensando que era un ACV, ¿verdad? Con elementos psiquiátricos. Pues obviamente se le hicieron todos los estudios y terminó siendo demencia. Recuerdo muy claramente que nosotros para poder atenderla teníamos que manejarla como una reina. Me explico. Hacerle todo como una reina. Levantarla como una reina, la mano como una reina, llevarla tal cual como una reina. Una cosa tan tremenda que uno ve en la práctica médica. A los 21 días de tratamiento, la paciente volvió con su personalidad como es ella, gracias al tratamiento. Lo que les quiero decir, que si uno no llevaba esa coherencia con ella, que ella era la reina, ella se agitaba, se molestaba, se ponía agresiva, no nos colaboraba, no se quería hacer los estudios. Bueno, total que hasta en el hecho de presentarla en cada uno de los médicos decíamos, ella es la reina de Inglaterra, el cual cursa con tal y tal cosa. Entonces imagínense ustedes todo lo que debemos hacer
en cuanto a este manejo de pacientes. Más de lo mismo, pero es para reforzar. Recuerden de manejar a nivel de su gesto, no ser amenazante, no sentir temor delante del paciente. Entiendo que esto no es fácil, ojo, yo lo viví. Uno como estudiante de medicina pasaba por estas áreas y no deja de ser amenazante y afecte, pero tratar de mantener el control allí, no hacer gestos bruscos porque el paciente lo puede ver como una agresión. Debe estar tranquilo, usted debe manejar una mirada cordial, tranquilo. Y por supuesto, como les dije, no interpretar y evitar pues que interprete el paciente que hay signos de debilidad y de miedo. Y mantener al paciente dentro del campo visual. Muy bien, esta es la parte no verbal, o sea, hasta en esto tenemos que ser cautelosos. Es bueno que no le haga contacto directo a los ojos al paciente. Usted puede verle, pero inmediatamente puede verle las manos, puede verle los pies, puede verle, o sea, no hacer un contacto directo porque ellos sienten amenaza. Un tono suave, hablar en un tono suave, relajado, no de forma provocativa ni intimidatoria, nada de eso. Y por supuesto, llevar pues la cosa con calma, con mucho manejo profesional, diría yo. Bien, pasamos al otro tema. Fíjense algo, entonces ya vimos la primera parte, que es obviamente la observación, todo lo que es la parte clínica. Hablamos ahora de la contención verbal y vamos a la contención mecánica. Esto ocurre, por supuesto, cuando el paciente, usted ha hecho lo mejor posible para calmarlo y el paciente no logra calmarse, pues obviamente ya pasamos a la contención mecánica. Más que todo, esto es un trabajo entre personal de enfermería, ¿verdad? Que también viene capacitado para hacer este tipo de abordaje. Tiene que buscarse ayuda con personas, en este caso vigilantes, u otro personal allí sanitario para el manejo del paciente cuando está en un nivel de agresividad extrema. Lo ideal es que se haga entre 4 o 5 personas. Recuerden algo, ya ahorita se los voy a explicar. El paciente agitado tiene una fuerza muy extrema. Ya se los voy a explicar por qué. Por tal motivo, se debe tener mucho cuidado de manejar un paciente solo, ¿ok? Entonces, tiene que ser con el personal sanitario adecuado. Dentro de la contención mecánica hay muchas formas, todo depende también el hospital, todo depende también la escuela y la formación, pero las basiquitas se realizan ahí correas especiales, normalmente en el caso hospitalario donde yo me formé se utilizaban más que todo eran las vendas y sábanas para no hacerle daño al paciente. Hay que sujetar 3 puntos, bueno, ahí se los coloco, cintura, brazo, pierna, cintura, siempre de manera contralateral. Me explico, si yo hago una sujeción mecánica del brazo derecho, pues el brazo izquierdo lo dejo suelto, pero entonces sujeto la pierna izquierda. O sea, tiene que ser siempre contralateral. El área tiene que estar bien ventilada, una temperatura adecuada, buena hidratación. Si la contención es muy prolongada, tomar en cuenta la heparina subcutánea para prevenir las trombosis venosas profundas. Digamos que estos son elementos importantes, tomarlos en cuenta en pacientes que ya obviamente hay que manejarlos de esta manera. Bien, ya teniendo todo esto, vamos al abordaje farmacológico, que es importante que ustedes lo tengan dentro de sus notas en el momento de su ejercicio médico, ¿ok? Antes de empezar con esto, les voy a dar un breve repasito. No quiero pararme en esto, pero es para que entiendan por qué utilizamos estos fármacos. Si ustedes bien se acuerdan de anatomía o neuroanatomía, normalmente el cerebro trabaja por neurotransmisores. Yo les coloqué aquí los activadores y los inhibidores. Dentro de los neurotransmisores, pues el que más se maneja a nivel de actividad motriz es la dopamina. Aquí la tenemos. Por eso se la coloqué acá.
que justamente en la sustancia nigra a nivel del mesencéfalo se produce mayor cantidad de dopamina y regula todas estas áreas que tenemos aquí a nivel cerebral. Y otra sustancia que también se manejan a través de fármacos es la serotonina y la GABA, que es un inhibidor. Y bueno, aquí está donde se produce a nivel cerebral, ¿verdad? En este caso en los núcleos del RAFE, la serotonina y por supuesto toda su función integral en el cerebro. Teniendo claro esto, quiero que estén, digamos, ubicados. ¿Por qué se usan estos medicamentos? ¿Ok? La dopamina, importante tomar en cuenta, como él es un neurotransmisor excitatorio, activador, pues es el que más está involucrado en los procesos de agitación psicomotriz. Sea cual sea la causa, ¿ok? Sea causa orgánica o no orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, la dopamina, ahí está el sistema, cómo se produce, la síntesis de dopamina y el lugar donde trabaja, o las neuronas receptoras. Y aquí vamos. Uno de los principales fármacos que se utilizan para el paciente agitado son los antipsicóticos. ¿Por qué? Porque los antipsicóticos son los que bloquean, obviamente, a la dopamina. Ellos ocupan o compiten con el lugar de la dopamina para que la dopamina no sea recibida por la neurona receptora. Y al no recibirla, por supuesto, el paciente no baja los niveles de actividad psicomotriz. Ahí lo ven muy claramente. Aquí tenemos otra imagen. Espero que me la puedan entender, ¿no? Tenemos acá el bloqueo dopaminérgico, el normal, el antipsicótico, bloquea acá. Fíjense en el lugar donde más trabajan los ganglios basales. Si ustedes recuerdan un poquito de neuroanatomía, los ganglios basales justamente son los ganglios de la actividad motora. Entonces, es por eso cuando un paciente agitado, ya estoy hablando en el enfoque psiquiátrico, los niveles de dopamina son muy altos. Eso sí está muy estudiado en los pacientes psicóticos, pacientes con alteraciones mentales, depresiones agitadas, fases maníacas de bipolaridad. Los niveles de dopamina son muy altos. Por tal motivo, yo coloco un antipsicótico que me bloquea acá la dopamina y el receptor, y por supuesto la conducta del paciente va a mejorar muchísimo, ¿ok? Otro de los antipsicóticos que se coloca son los atípicos. ¿Por qué se llaman atípicos? Porque ellos no bloquean dopamina, ellos bloquean más que todo, es en el área de los receptores serotoninérgicos. Aquí están los 5-HT2A, que son los más estudiados. Muy bien, pero lo que quiero es que vean, no quiero que salgan aquí psiquiatras, sino que entiendan el motivo de por qué se utilizan estos fármacos. Y obviamente van a ver que el resultado es impactante. Un paciente agitado, ¿cómo lo podemos controlar de una manera adecuada? Con el medicamento adecuado. Y bueno, aquí vemos la dopamina, justamente en el área tegmental ventral, la sustancia negra, cómo invade el área frontal, donde tomamos decisiones, donde está la parte conativa, lo que queremos hacer, lo que debemos o lo que decidimos. Entonces, si está en niveles extremos la dopamina, pues ya tenemos una conducta desorganizada, una conducta fuera de control. ¿Ok? Muy bien. Aquí está una imagen que me gustó mucho. Vemos acá la dopamina, abundante dopamina, el receptor dopaminérgico y por supuesto aquí el paciente escuchando las voces. Y cuando llega el antipsicótico, bloquea estos receptores dopaminérgicos y ya el paciente no escucha las voces. Entonces esto es algo sumamente estudiado y ese es el motivo por lo cual se aplica antipsicótico en los pacientes agitados, pacientes esquizofrénicos y todas estas cosas. Un paciente con un alto nivel de alucinaciones auditivas es un paciente sumamente agitado, que no soporta las voces, no soporta, está irritable, está fuera de control. Entonces es colocar el antipsicótico pronto posible, lo más rápido para que se controle. Ajá, los receptores más que todo son los de 2. Hay de 1, de 2 hasta de 3, pero los más estudiados son los dopaminérgicos 2.
Ok, solamente esto es para información que tengan claro por qué administramos estos medicamentos. El mecanismo de acción, ya les bloqueo, o sea, antagonizar. Es para que tengan información clara farmacológica, por qué estos medicamentos. Y otros que tienen que saberlo usar mucho son las benzodiazepinas, muchachos. En el momento de un paciente agitado también son nuestras aliadas. ¿Qué hacen ellas? Ellas son, digamos, agonistas de los receptores GABA. Aquí se los vuelvo a colocar como chuletica. ¿Cuáles son los neurotransmisores que inhiben el sistema nervioso central? GABA y serotonina. Si yo potencio el efecto GABA, yo tengo un paciente calmado, controlado. Por eso el uso de benzodiazepina en pacientes agitados y en pacientes con ansiedad, con pánico, realmente esos son nuestros aliados. Y bueno, aquí está el impulso nervioso, cómo se produce lo de que es el GABA. Y las benzodiazepinas lo que hacen es, obviamente, ser más o reforzar más en el receptor GABA para que el GABA actúe de una manera más adecuada y el impulso nervioso quede inhibido. Ojalá no se les olvide, muchachos. Entonces, incrementa el efecto de inhibición de GABA, puede llegar a bloquear el impulso nervioso y tenemos un paciente calmado, tranquilo y relajado. Ok, ya estamos ya en lo último. ¿Cuáles son los fármacos? Aquí se los tengo. Después de la contención mecánica, fíjense algo, muchachos, nosotros no podemos colocar medicamentos si el paciente está brincando, saltando, rompiendo. Hay que hacer la contención mecánica, por eso le hablé del manejo. Hago aquí una acotación. Es importante sacar los familiares de allí porque ellos, la mayoría de los familiares sienten que como que estamos maltratando al paciente. No. Hay que hacerle la contención para aplicar el tratamiento como debe ser. Entonces hay que explicarle al paciente, al familiar, que no se le está maltratando, es parte del manejo médico hacer la contención. Muy bien, dentro de los antipsicóticos tenemos los orales. Coloqué los orales. Normalmente en un paciente de emergencia de este tipo, lo ideal es iniciar con el tratamiento vía parenteral. Pero dentro del esquema se los voy a colocar. Por ejemplo, ustedes en una zona rural, una zona donde no existan todos los medicamentos, pues si tienen haloperidol en gota, que es el antipsicótico que le hablé, ¿verdad? Aquí están las dosificaciones, ¿verdad? Se pueden colocar cada 30, 45 minutos hasta mejoría. El máximo, escuchen, 100 miligramos día, no se les olvide. Empezar con la mitad de la dosis en ancianos. Recuerden que ya en la edad, tercera edad baja el funcionalismo renal, hepático, entonces tenemos que hacer tratamientos con media dosis. Pues. El haloperidol, se los puse en negrita, es el medicamento más usado para controlar la agitación psicomotriz, tanto en pacientes psiquiátricos como no psiquiátricos. Otros de segunda elección, olanzapina, nombre comercial Ciprexa. ¿Qué me gusta de la olanzapina? Que ella es bucodispersable, ella fácilmente se dispersa bajo la lengua y el paciente no tiene capacidad de escupirla o de botarla, porque inmediatamente se dispersa. Aquí están las dosis, 15 miligramos día. Normalmente, risperidona no lo uso mucho, pero está dentro del protocolo de 2 a 6 miligramos día. La levopromacina, Sinogan, excelente antipsicótico con efecto hipnótico. Fíjense algo, con 25 miligramos el paciente normalmente cae rendido, cae inmediatamente en dopaje, ya en sedación. Y bueno, ya el paciente va en camino a la recuperación. Quetiapina, Seroquel, que es el nombre comercial, también muy usado, de 50 a 100 miligramos día. Con respecto a esto, pues por supuesto nosotros tenemos que ser muy sutiles. Un paciente que te llega de primera a la emergencia, tenemos que iniciar con la dosis, o sea, la dosis primaria. En este caso, por ejemplo, Sinogan 25, haloperidol entre 5 a 10 miligramos, y luego se va subiendo la dosis conforme el paciente no mejore.
Y eso lo vamos viendo en la dosis respuesta. Esto se utiliza mucho en la conducta del paciente agitado, dosis respuesta. Y la benzodiazepina, tenemos dosis acá, por ejemplo, el usado a nivel protocolos internacionales es el lorazepam, 2 a 5 miligramos. Hay que estar pendiente si hay ausencia de metabolismo hepático porque se metaboliza mucho a nivel hepático. Y otro también muy famoso y usado que es el diazepam, entre 5 a 20 miligramos. Pendiente de esto, las benzodiazepinas, la administración intramuscular es errática, o sea, si se absorbe 50, 60% es más o menos a nivel intramuscular. Por eso, en la vía oral. Ojo, estoy hablando del tratamiento vía oral. Si el paciente en la contención verbal logra acceder a una conciliación con usted, usted le puede dar tratamiento vía oral. Pero si no, por supuesto, pasamos a la vía intramuscular. Y aquí están las dosis. Vuelvo y repito, la primera elección, haloperidol o Aldol, que es el nombre comercial, 2.5 a 10 miligramos intramuscular o intravenosa. Normalmente este término nosotros lo usamos como aldolizar. Si el paciente en 30 minutos no mejora la conducta agitada, podemos volver a colocar otra vez 5 miligramos de haloperidol hasta lograr que el paciente calme o quede ya en sedación. Pendiente, empezar con la mitad de la dosis en ancianos. Siempre es bueno tomarlo en cuenta. Otro medicamento es la olanzapina, se las hablé, otro antipsicótico de 5 a 10 miligramos. Normalmente yo inicio con 10 miligramos en ampolla intramuscular. Se puede usar entre 2 a 4 horas hasta lograr el máximo de estabilización. Y la dosis es 30 miligramos día. Pero lo que les recomiendo siempre, el haloperidol siempre va a estar tanto en el carrito de paro como en los medicamentos de emergencia, hospital, ambulatorio, centro de salud rural, siempre el haloperidol va a estar. Así que ese va a ser su aliado. Es más, nosotros en el área médica de emergencia siempre el médico tenía digamos, su cajita de primeros auxilios y nunca debe faltar un haloperidol. Muy bien, aquí puse posibles interacción con benzodiazepina. Es posible que en algunos casos se han visto que colocas un antipsicótico y luego colocas una benzodiazepina y hace un efecto rebote, que es un efecto rebote que el paciente se agite más. Entonces lo ideal es colocar el antipsicótico en todo caso solo. Bueno, aquí hay otras pautas, coloqué las dosis, el lorazepam, también llamado Ativan, un nombre comercial muy famoso, 0,5 a 2 miligramos. Normalmente aquí, bueno, el paciente muy agitado utilizó 2 miligramos y lo puede usar cada 30 minutos. Está la dosis máxima 10 miligramos. También existe la vía sublingual, mayor rapidez de acción. El diazepam, muy bien usado en los pacientes de agitación, pero fíjense algo, los pacientes que vienen con mucha ansiedad, pacientes que vienen desesperados, panicosos, es muy bueno. En los pacientes con abstinencia también, pero en los pacientes psicóticos no he visto muchos resultados, el paciente no mejora. Y este señor midazolam, que ojo, es un inductor anestésico, 1.5 a 15 miligramos vía intramuscular, normalmente no es del uso rutinario, pero está dentro del esquema. Recuerden algo, las benzodiazepinas son depresoras del sistema nervioso central, el cual su uso debe usarse con cautela, ¿ok? Y por eso es importante en la primera fase 1 de la exploración del paciente, donde el paciente presenta antecedentes, por ejemplo, si son asmáticos, si son hebóticos, que sufren una obstrucción broncopulmonar. Todos estos elementos importantes para escoger el mejor medicamento y no se complique el paciente. Bueno, igual están el esquema, vía intramuscular, el haloperidol. Ajá, esto lo puse acá para que tengan pendiente. Efectos secundarios que podemos ver en este tipo de pacientes son los efectos anticolinérgicos.
Y podemos ver pacientes que pueden presentar distonía. ¿Qué son distonías? Que son movimientos involuntarios, rigidez muscular, pueden presentar hasta salivación extrema, no sé si alorrea, es normal. Y esto se puede tratar, por supuesto, con el diperideno, el llamado aquinetón, que controla los efectos secundarios. Pero bueno, esto es para que obviamente es parte del manejo, ¿no? Otro también que puede aparecer es acaticia, cuyo tratamiento farmacológico es a base de benzodiazepina. Pero acaticia se habla que el paciente empieza como a tener intranquilidad en las piernas, empieza, o sea, se calmó, se relajó, pero empieza a tener como esa intranquilidad, entonces se puede colocar, o sea, es debido al medicamento. Ok. Importante, acción anticolinérgica en los pacientes puedes ver sequedad de boca, sequedad ocular, retención urinaria, estreñimiento, y tengan el conocimiento que todo esto son efectos secundarios que son pasajeros y transitorios. Bueno, esto es parte más de los medicamentos, ya hablé de la olanzapina. Este otro medicamento es ziprasidona, otro antipsicótico muy bien usado. Lo bueno de la ziprasidona es que controla rápidamente la agitación sin producir sedación. Es increíble. Este medicamento cuando a Venezuela tiene tiempo que no viene, pero lo colocamos en el paciente, por ejemplo, una dosis de 40 miligramos, más o menos una dosis promedio estándar, y se le colocaba esta dosis y el paciente inmediatamente calmaba la agitación, pero sin dormirse, o sea, no caía en sedación. Realmente este medicamento lo admiraba mucho, porque el paciente se controlaba espectacular. Aquí les dejo esto. Agitación orgánica. En la agitación orgánica, como les dije, primero hay que ver la causa. ¿Cuál es la causa? Si hay una lesión, obviamente, diagnosticar y tratar la causa. Uno de los muy frecuentes que ocurren en la emergencia, no se les olvide, una hipoglucemia. Es la principal causa de agitación psicomotriz. Y por supuesto, deben de tener un glucómetro ahí en el área de emergencia para hacer una medición más o menos. ¿Correcto? Y pero ver los síntomas. El paciente puede presentar delirio, sudoración profusa, todos estos elementos que te hablan, oye, parece un paciente psiquiátrico, y resulta lo que tienes una hipoglucemia. Yo con colocarle destroza 5, 10, 50%, el paciente mejora de una sin necesidad colocarle haloperidol o una benzodiazepina, ¿ok? Tenemos que ser estar pendientes pues de todo lo que ocurre en el paciente a nivel metabólico. Y bueno, aquí están las pautas de tratamiento, siempre téngalas a su alcance, una ampolla de haloperidol cada 30-40 minutos, pueden ser hasta 3-4 ampollas. Recuerde que esto es un manejo, paciente bien agitado, usted lo controla, tiene que llamar a los especialistas, hacer los paraclínicos para hacer todo lo que es el abordaje integral del paciente. Y aquí están los esquemas, 30 gotas de haloperidol o la Ciprexa de 10 miligramos. En fin, estos son esquemas ya internacionales que los pueden tener a la mano. Ya para culminar, aquí les hice un mapa, ¿verdad? Un mapa mental más o menos que nos ayuda, un algoritmo. Agitación psicomotriz, posibilidades de medidas alternativas, por ejemplo, si mejora con la contención verbal, o sea, resolución del problema, mejoramos el tratamiento, ¿correcto? Obviamente medidas ambientales conductuales, contención farmacológica para resolución del problema. Si obviamente esto no sucede, pues llegamos a la inmovilización terapéutica, que es la contención, informar a los familiares, todos los procedimientos, hacer una buena historia clínica y, por supuesto, llamar a los especialistas y todo lo que implica el manejo multidisciplinario. Pero ustedes como médicos de atención primaria, tengan claro el esquema pues que en este abordaje. Este es otro más pragmático, cuando el paciente tiene más que todo el nivel de conciencia alterado. Si está muy alterado, pues obviamente hay que pensar en algo tóxico u orgánico
Y por supuesto, si hay algo tóxico, si hay abstinencia, sustancia, a nivel metabólico les hablé, por favor, en cuanto a la baja de azúcar, pues la hipoglicemia, importante tomarla en cuenta y por supuesto corregir. Pero ya saben los esquemas pues, de los fármacos a utilizar. Cuando no está el estado de conciencia alterado, pues hay que pensar en una demencia, cualquier patología psiquiátrica. En el RM, que es el déficit cognitivo, pues antipsicóticos o benzodiazepinas. Y bueno, la primera patología psiquiátrica primaria es la esquizofrenia o trastorno psicótico. Coloca los antipsicóticos. Si no es psicosis, pues pasamos a los otros tipos de diagnósticos, si es un bipolar, si es un pánico severo, si es un trastorno límite de personalidad, bueno, colocar el antipsicótico adecuado, pues el que ya ustedes saben que pueden tener a su alcance. Otro elemento importante, hacer los paraclínicos. Laboratorio, siempre. Siempre apuntando a lo que estás pensando en el diagnóstico. Imaginológico, lo ideal en nosotros en la práctica médica es una resonancia magnética cerebral. La tomografía sí también está dentro de la pauta. Sin embargo, la resonancia a veces nos precisa más lesiones, ¿verdad? En la parte blanda. Recuerden que hay veces que pacientes vienen con hemorragias, isquemias, y no digo que no se ven en la tomografía, claro que se ven, pero las más específicas se ven en la resonancia. Recordar, no hay marcadores imagenológicos en los trastornos psiquiátricos. Importante ver atrofia cortical en algunos trastornos psiquiátricos, sí, pero de decirles que hay un marcador que nos diga que esto es una esquizofrenia, que esto es un trastorno bipolar, no. Recuerden que en la resonancia lo importante es ver si hay una hemorragia, hay una isquemia, lesión ocupante de espacio, la atrofia en todo caso, fíjense en esto. Aquí les puse estas imágenes. ¿Ok? Vemos acá atrofia cortical y este es frontotemporal y ya te habla, no, esto es una demencia. O sea, ya aquí el diagnóstico está fácil. Hiperrefringencia a nivel de los ventrículos y tú dices, no, está fácil el diagnóstico, pero no todos los o sea, no todas las imágenes te van a venir así como de libro, ¿de acuerdo? Pero es para que entiendan que todo el perfil completo hay que hacerle al paciente. Aún un paciente psiquiátrico que viene bien, compensado y de manera abrupta viene con una agitación sin haber ningún desencadenante, hay que estudiarlo. Siempre subestiman los pacientes psiquiátricos pensando, no, que todo es la esquizofrenia, todo es su fase maníaca. El paciente psiquiátrico también puede presentar un tumor cerebral, puede presentar encefalitis, puede presentar meningitis y también puede presentar un traumatismo que el paciente no lo diga. Entonces, todos esos elementos importantes dentro de la investigación o la exploración en la historia clínica. Bueno, hemos terminado. Aquí les dejé esto. Espero la información les sea de útil, apoyo y puedan reforzar todos sus conocimientos en el área de medicina y el manejo del paciente con agitación. Doctora Cinia, muchísimas gracias. Estoy absolutamente seguro esto será de muchísima utilidad para todos y para todas, para nuestra práctica clínica. Agradecemos mucho el tiempo. Y bueno, pasemos a las preguntas, si su merced está de acuerdo. Ok, sí. Si alguien tiene alguna duda, por favor escríbela en el chat o pida la palabra para encender el micrófono. Muchas gracias. Vale, Doc, acá nos preguntan, ¿en un paciente con manía tratamos como paciente agitado o con estabilizador del estado de ánimo? No, ahí debemos de tratar. Primero es con un paciente, los antipsicóticos. El estabilizador del estado de ánimo no hace un efecto rápido en este tipo de pacientes. Por eso no los coloqué en el esquema. El estabilizador actúa entre 5 o 7 días. Lo mejor es el antipsicótico. A tu hora. Estamos acá, bueno, cualquier pregunta es válida.
Doc, bueno, si uno acá en Colombia es bastante común que en el servicio rural a veces uno no se encuentre con todo el equipo disponible en caso que llegue un paciente agitado y uno no tenga esas 4 o 5 personas que se sugiere. ¿Cuál sería el abordaje que entre 2 o máximo 3 personas uno podría empezar a hacer? Sí, claro, eso a mí me pasó también en mi rural. Yo nada más tenía el personal de limpieza, una camarera y una enfermera. Es difícil, ¿sabes? Pero lo ideal es que, como les dije yo en la ponencia, usted como jefe de guardia, explicarle a todo el personal que si es un paciente agitado, pues debemos hacer todo lo mejor posible para contenerlo. Y por supuesto colocar al familiar, porque normalmente te lo llevan con un familiar. Entonces, abordarlo todo lo mejor posible hasta lograr hacer la contención adecuada. Y no es fácil, ¿no? Pero es la idea, hasta lograr hacer la contención mecánica. Gracias, Doc. Nos preguntan que las benzodiazepinas ayudan a mantener estable a los pacientes. Sí, pero como les estoy diciendo, recuerden que la benzodiazepina en un proceso agudo depende también que presente el paciente. Si el paciente viene con una abstinencia, obviamente los va a calmar muy rápido. Pero un paciente psicótico, a veces la benzodiazepina no hace un efecto rápido, sino el antipsicótico. Entonces, sí ayuda a mantenerte estable, pero dependiendo del diagnóstico. Sí. Ajá. Aquí dice, pero hay contraindicaciones si el paciente, además de estar agitado, presenta TOC. Mira, un paciente con TOC se puede psicotizar, ¿ok? O sea, un paciente con obsesivo compulsivo que no controla los pensamientos, lo abruma, ya prácticamente lo tratamos como un brote psicótico agudo. Y lo mejor es hacer el manejo del antipsicótico inmediato para calmarlo lo mejor posible. Doc, ¿qué grupo farmacológico puede generar mayores alteraciones en un paciente agitado? Bueno, entre los antipsicóticos, que les estoy hablando como primera elección, los típicos sí producen efectos secundarios. Se los hablé, que produce las distonías, la cialorrea. Lamentablemente es muy bueno, pero sus efectos secundarios pueden estar, y esos son los de primera generación. Y yo les digo algo, hay que hacer como que la balanza. Mi objetivo médico es lograr controlar el paciente. Luego que controlo el paciente, pues ya voy ordenando todo lo demás. Pero al momento que ya la agitación ha sido compensada, pues ya me dedico a los efectos secundarios. Y les hablé, pues en este caso, el diperideno, el aquinetón, que hace un efecto, ¿verdad?, de la acción anticolinérgica y mejora el paciente con los movimientos. Más que todo son los movimientos, el paciente se pone como rígido, pero eso pasa, eso no queda mucho tiempo. Y los más seguros de los antipsicóticos son los antipsicóticos de segunda generación, que ahí se los coloqué, ciprasidona o olanzapina, que realmente los efectos secundarios son mínimos. Pero la cosa es que no todos tenemos el acceso a esos medicamentos, y a nivel hospitalario, muy poco. Gracias, Doc. Nos preguntan ¿cuánto tiempo demoran en actuar los antipsicóticos y las benzodiazepinas con las dosis dadas en estos casos? Cada paciente tiene una individualidad. No podemos colocar pacientes como que toda una globalidad, todos van a actuar de la misma forma. Lo ideal es esperar 30 minutos. Si en 30 minutos el paciente no ha mejorado, hay que volver a inyectar, manteniendo la contención mecánica. Pero como les estoy diciendo, mi paciente en menos de 30 minutos, ya a los 5, por ejemplo, el Sinogan, clorpromacina, el paciente ya en menos de 10 minutos el paciente estaba sedado, inmediato. Son efectos maravillosos, diría yo. Pero como estoy diciendo, no todos se cumplen así, hay veces que poner hasta doble dosis, triple dosis, y como les digo, como ustedes están en formación médica, los antipsicóticos tienen una amplia seguridad. Me explico, él no va a afectar el sistema nervioso central en deprimirlo, no va a atacar en el área del mesencéfalo a nivel de, digamos, núcleos respiratorios. Quien ataca allí son las benzodiazepinas, que pueden deprimir el sistema nervioso central. Por eso
Más cautela con las benzodiazepinas y utilizar mejor los antipsicóticos. Gracias, Doc. ¿Qué métodos o qué aspectos se tienen en cuenta para escoger la vía de administración de un fármaco? La práctica médica me habla, la vía intramuscular es la más precisa. ¿Por qué? Cuando el paciente agitado, después de la contención mecánica, la vía intravenosa se hace muy difícil, a menos que tengas un personal muy bien entrenado para tomar una vía intravenosa. Entonces, lo ideal es la intramuscular, y en la zona deltoide del brazo, el músculo, es el área donde se absorbe más rápido el medicamento. La zona del glúteo, la absorción es un poco más errática. Entonces, lo mejor es el deltoide, con una buena contención mecánica, inyectar allí en esa zona y esperar el efecto. Bueno, Doc, creo que no hay más preguntas. De nuevo, agradecerte profundamente el tiempo. Fue una excelente ponencia y es como mencioné, estoy seguro nos será muy, muy útil. De nuevo, mil gracias. Gracias a ustedes, a la orden.